Hola, soy Raúl Melero Millán. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este congreso la posibilidad de comunicarme con todos ustedes y a todos ustedes la atención prestada. El tema que voy a tratar es el del cine de autor, principalmente según los postulados de los cineastas y teóricos de la Nouvelle Vague, porque considero que son, digamos, los que dieron amplitud al concepto y que son los que han creado la idea que hoy en día tenemos de lo que es el cine de autor. No toda, pero sí en gran parte. Es un tema que considero en parte controvertido, quizá no tanto como otros, pero sí por la paradoja que conlleva el que una actividad artística como el cine, de la que siempre se dice que es un acto de creación conjunta, pueda tener una figura como un autor por encima de los demás, puesto que la creación, la producción, el rodaje de una película conlleva una gran cantidad de recursos humanos ante la imposibilidad de que una sola persona pueda simultáneamente, casi siempre, hay excepciones, pero casi siempre poder realizar todas esas tareas de manera simultánea. Entonces, ¿cómo puede considerarse la existencia de un cine de autor? ¿De dónde sale esa idea? Considero que a día de hoy la noción de cine de autor principalmente se contrapone a la idea de cine comercial, que es el que llena las salas. El territorio de este otro cine serían, por ejemplo, los festivales especializados, algunos de los cuales, por ejemplo, como la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que durante años incorporó a su propio nombre la denominación de Festival de Cine de Autor. Con motivo de este cambio, el entonces director del festival, Javier Angulo, hizo las siguientes apreciaciones sobre el tema. Procedo a leer. Reivindicamos más que nunca el cine intimista, el cine hecho con pocos medios, pero con dignidad, ambición y verdad. Ahora que peligra la presencia de ese tipo de cine en las salas, porque se cierran o porque los empresarios prefieren no correr riesgos con la taquilla, reivindicamos un cine que sirva para algo más que para entretener. Hace ya tiempo que los distribuidores españoles se quejan de que no les salen las cuentas cuando importan una película de un autor europeo. A la merma en la taquilla se suma la práctica desaparición en los canales de televisión, incluidos los públicos, de las películas independientes y de autor, en favor de las películas espectáculo de los grandes estudios norteamericanos. Y desaparecerá también el gusto por un cine capaz de contar historias que apelan a nuestros sentimientos, disparan nuestros sentidos y nos ayudan a conocer mejor al ser humano. Paradójicamente, en publicaciones propias del festival, ediciones anteriores, adjuntaban una publicidad pagada por la Sociedad General de Autores que rezaba «El cine siempre es de autor», con lo cual esta disquisición sería totalmente inútil, aunque se trata más de un eslogan publicitario que de una idea fundamentada, argumentada, que pueda suscitar un debate. La idea, considero, del cine de autor que tenemos hoy en día parte principalmente de la época de los nuevos cines y más especialmente de los creadores, los cineastas de la Nouvelle Vague, en esta doble vertiente de cineastas y teóricos. Uno de los antecedentes más destacados o más fácilmente identificable con esta noción de cine de autor viene del llamado cine de cámara o Kammerspielfilm, un tipo de cine surgido en Alemania, cuyo máximo exponente, o uno de sus máximos exponentes, fue el guionista Karl Meyer, que había trabajado con Robert Wien, el director del gabinete del Dr. Caligari. Es un cine con una fuerte tendencia a tocar temas dramáticos, con una escenografía sencilla, en contraposición a esos excesos del cine expresionista, y quizá uno de los aspectos que más vincula esa idea de cine de autor de la Nouvelle Vague con el Kammerspielfilm es el especial hincapié en el aspecto visual, en el tipo de plano, encuadre, incluso algo tan novedoso como era el tema de los primeros planos en los años 20. Aunque quizá el antecedente más directo a estos postulados de la Nouvelle Vague es la teoría del cámara estilo, o cámara estilográfica, o cámara bolígrafo, según el traductor, del director, guionista y escritor Alexandre Astruc. Si Ricciotto Canuto ya había dignificado el cine en su manifiesto de las 7 artes,
Astruc lo saca definitivamente de su condición de atracción de feria al situarlo al mismo nivel que Artes Pretéritas, cuando dice, procedo a leer: el cine está a punto de convertirse en un medio de expresión, cosa que antes que él han sido todas las restantes artes, y muy especialmente la pintura y la novela. Después de haber sido sucesivamente una atracción de feria, una diversión parecida al teatro de boulevard o un medio de conservar las imágenes de la época, se convierte poco a poco en una lengua, un lenguaje, es decir, una forma en la cual y mediante la cual un artista puede expresar su pensamiento, por muy abstracto que sea, o traducir sus obsesiones exactamente igual como ocurre actualmente con el ensayo o con la novela. Desde hoy es posible dar al cine unas obras equivalentes por su profundidad y su significación a las novelas de Faulkner, a las de Malraux o a los ensayos de Sartre o Camus. Insiste además Alexandre Astruc en una idea que luego será defendida por estos jóvenes turcos de la Nouvelle Vague cuando dice: lo que implica, claro está, que el propio guionista haga sus films. Mejor dicho, que desaparezca el guionista, pues en un cine de tales características carece de sentido la distinción entre autor y realizador. La puesta en escena ya no es un medio de ilustrar o presentar una escena, sino una auténtica escritura. El autor escribe con su cámara de la misma manera que el escritor escribe con una estilográfica. Algunas características expuestas por los autores y teóricos de la Nouvelle Vague respecto de la consideración de cine de autor es que la autoría corresponde única y exclusivamente al director, que se expresa a través de la puesta en escena. Esta idea nos lleva a lo anteriormente expuesto respecto del Kammerspielfilm, tipo de plano, encuadro, etcétera, etcétera, pero también a lo expuesto por Alexandre Astruc y la escritura a través de la cámara. Coincide también la visión de la Nouvelle Vague con la de Astruc en la circunstancia de minimizar de alguna manera la figura del guionista o de fundirla con la del director. Esta circunstancia de la desaparición del guionista no se cumple a rajatabla, igual que otras premisas, y encontramos numerosas colaboraciones entre los directores de la Nouvelle Vague y guionistas externos. El presupuesto es quizá uno de los temas más olvidados sobre la concepción de cine de autor y quizá es uno de los más relevantes. Dirá Truffaut en una entrevista para France Observateur del 19 de octubre de 1961, procedo a leer: pensamos que había que simplificarlo todo para trabajar libremente y hacer películas pobres sobre temas sencillos. De ahí la masa de películas Nouvelle Vague, cuyo único punto en común es una lista de renuncias. Renuncia a los figurantes, a la intriga teatral, a los grandes decorados. En general son películas con 3 o 4 personajes y muy poca acción. Aplicando la lógica a este punto podemos encontrar que en una producción de bajo presupuesto determinadas soluciones vendrán dadas por la creatividad del director, del cineasta, de quien decide esa puesta en escena, y no tanto por una gran cantidad de recursos para resolver pues esos problemas. La responsabilidad de cara a la amortización presupuestaria no va a ser lo mismo, por lo que al no exponer una gran cantidad de dinero, no solo no se necesitan grandes recaudaciones en taquilla para obtener rentabilidad, sino que no se están exponiendo sumas prohibitivas, por lo que es mucho más fácil arriesgar en pos de una mayor creatividad a la hora de resolver la película. No se hace necesario, insisto, buscar soluciones para encontrar esa rentabilidad, como por ejemplo contar con estrellas que sean un reclamo para la taquilla, lo que en determinadas circunstancias puede llegar a condicionar enormemente la tarea de un director. Hay que recordar, por ejemplo, la frase de Michael Caine: un actor se adapta a la película, cuando eres una estrella es la película la que se adapta a ti. Un sistema industrial va a producir con mucha mayor celeridad, por tanto reitera una serie de protocolos. Las posibilidades de aplicarse de manera más creativa son mayores fuera de ese sistema tan marcado. Y ahí encontramos ejemplos de muchos cineastas que fuera de ese sistema, que tienen unos rasgos estéticos más marcados, y una vez entran dentro del sistema de estudios de Hollywood, de ese sistema industrial,
ven diluida esa personalidad. Si por ejemplo pues, nos atenemos a muchos directores europeos que viajan a Hollywood, encontramos que sucede eso, o incluso directores norteamericanos procedentes del cine independiente. Por ejemplo, si nos atenemos a Kevin Smith, de su primera película, o incluso la primera película de la saga de Clerks, no tiene nada que ver con las posteriores. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿es imposible, por tanto, hacer cine de autor dentro de un sistema industrial, dentro del sistema de estudios? Obviamente no. Estos autores de la Nouvelle Vague consideraban autores indiscutiblemente a Howard Hawks y Alfred Hitchcock, los cuales trabajaron dentro del sistema de Hollywood pues, gran parte de su vida. Evidentemente la dificultad para crear una obra más íntima dentro de este sistema de estudios es mucho mayor. A diferencia de otras artes, como puede ser la literatura o la pintura, la relación entre obra y creador es mucho más directa. El creador es un ejecutante mucho más directo, mientras que en el cine es necesario, habitualmente o normalmente, el empleo de una gran cantidad de recursos y de otras personas. Sin embargo, tenemos casos como el del cineasta Eric Rohmer, que realizaba películas con un equipo muy reducido, prácticamente el equipo de una cobertura informativa. La problemática de qué consideramos a día de hoy como cine de autor creo que merece una reflexión profunda. Yo he querido dar estas pinceladas de las concepciones iniciales o primígenas respecto del tema. Creo que hay una cierta identificación en las mentes de los espectadores o de la gente interesada en el cine entre cine hecho sin medios o cine de bajo presupuesto con cine de autor, lo cual quizá nos lleva a una concepción muy propia de Hollywood, que prácticamente realiza la distinción entre cine de Hollywood y el resto del cine sería cine independiente, que no necesariamente tiene por qué tener esa identificación con el cine de autor. También con cierta frecuencia identificamos como autores a cineastas que no poseen realmente rasgos especialmente particulares, propios, o incluso que sus características a la hora de realizar esa puesta en escena no van mucho más allá de lo anecdótico. Sea como fuere, voy a finalizar con una cita de Jean-Luc Godard del año 2018. Jean-Luc Godard quizá fue uno de los cineastas y teóricos con una personalidad más marcada de entre todos los críticos de Cahiers du Cinéma que luego empezaron a hacer cine, quizá de los que tenían unos rasgos más marcados y que sin embargo se desvinculó, digamos, de alguna manera de esa noción al incluirse en el grupo Ziga Bertov para firmar películas de manera colectiva. Pero bueno, en el año 2018 Godard decía que la noción de autor era una revolución en los tiempos en que el autor luchaba contra el productor, un poco a la manera en que en la Edad Media luchaba un burgués contra un señor. Ahora el burgués se ha convertido en un señor, el autor ha reemplazado al productor. Por lo tanto, no hace más falta un cine de autor, porque cuanto más es un cine a nivel de la revolución burguesa. Es decir, el cine es hoy un medio muy reaccionario. Reitero de nuevo las gracias por la atención y por esta oportunidad que se me ha brindado de comentar este tema.